Un saludo, mi nombre es Wilson Garzón, yo soy el presidente del Centro Colombiano de Relaciones Públicas, SECOR. Hace algunos meses, cuando asumí la presidencia, se me vinieron a la cabeza tres preguntas. La primera de ellas es: ¿para qué sirve un gremio profesional? En Colombia estos gremios no son muy visibles y no se ve que realmente haya una gestión que impacte la calidad de vida profesional. La segunda es: ¿para qué sirve un comunicador o quienes trabajamos en el área de comunicación en las empresas? Pues la tendencia ahora es que todo sea de carácter técnico. Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la calidad de vida laboral de estos profesionales en las organizaciones? En el tema de ¿para qué sirve un gremio? Nosotros, por nuestra propia definición, somos proempresariales, y proempresariales quiere decir que siempre estamos del lado del empresario. Somos relacionistas públicos y nos debemos a las empresas, nos debemos a las organizaciones y a las instituciones. En el tema de ¿para qué sirve un comunicador o quienes trabajamos en la comunicación? En ese sentido hice varias consultas nacionales e internacionales, cuyos resultados los registré en la edición 68 de mi revista estilogerencial.com. Y en términos de la calidad de vida de los profesionales, también empecé a utilizar mi base de datos para preguntarle a la gente cuál era esa calidad de vida, en qué condiciones estaba, y que debiéramos hacer una comunidad para conversar el tema. Recibimos muchas respuestas y este video registra esas respuestas. Nosotros no tenemos orientación política ni intenciones políticas, dado el escenario en el que estamos. Nuestra única intención es que conversemos acerca de esa calidad de vida del profesional. Les agradecemos mucho a quienes nos enviaron sus correos. Fue una ardua tarea revisarlos todos, leerlos todos y extraer sus comentarios. Estos comentarios no reflejan ningún tipo de pensamiento institucional, ni de SECOR, ni de la gente, ni de las empresas en que trabaja la gente que nos envió sus comentarios. Esperamos sí que, a pesar de que este video es un poco largo, lo vea por partes, lo analice y luego usted se manifieste y participe de este proceso. Hicimos varios compromisos, los verán reflejados en el video. Espero que este sea un grano de arena que podamos aportar entre todos para que la situación del país mejore y para que la realidad de los profesionales cambie. Los invito entonces a que veamos el video. Iniciemos entonces por hacer énfasis en que las ideas aquí reseñadas no representan el pensamiento institucional de SECOR. Lo que se trata es de demostrar lo que la gente piensa. Sabemos que la intención inicial era mostrar algo sobre la realidad de las condiciones laborales de los profesionales en el país y en especial de nuestra área, que es de comunicación, mercadeo y publicidad. Aquí no se trata de si estamos de acuerdo o no, sino simplemente de reseñar la opinión. Como les contamos, entonces sentimos que hay una gran disparidad entre lo que están haciendo las universidades egresando profesionales, la gran cantidad que sale cada año, con lo que está absorbiendo el mercado laboral. Recordemos que en Colombia el tejido empresarial está constituido por un poco más de 2.680.000 empresas o 2.800.000 según la fuente que se reseñe, además de 5.300.000 micronegocios también según la fuente que se reseñe, y que en ese sentido el esfuerzo que uno hace por ir a la universidad, por graduarse como un profesional, por adquirir conocimientos superiores, no se compensa con lo que está sucediendo en el mercado laboral. Y también en términos de lo económico, lo que cuesta pagar una universidad, así sea una universidad del Estado en el que no se pague la matrícula, pero de todas maneras estar en la universidad implica un tiempo y implica un costo de vida. Lo que cuesta estar en esa universidad no se compensa con los salarios que están ofreciendo en el mercado laboral, aún teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda. Porque
Colombia es un país de regiones y sabemos las diferencias que hay entre las diferentes regiones, el abandono que hay en los territorios y también la poca competitividad empresarial que hay en los territorios. Pero aún así, quien estudia en una universidad en nuestros territorios hace el mismo esfuerzo que quien estudia en una universidad en las grandes ciudades, inclusive puede ser mayor, y no entendemos entonces por qué habría de pagársele menos aún estando en los territorios. Obviamente todas son posiciones y todas son discutibles, pero de eso se trata de que conversemos. Para eso nosotros citamos a esta comunidad. Hicimos 3 preguntas. ¿Cómo ve la realidad laboral de los profesionales? En nuestro caso específico de SECORP es sobre comunicación, mercado y publicidad, pero la pregunta es en general. Ahí nosotros tuvimos un desliz por lo siguiente. De esas muchas razones, las positivas o negativas, ¿cuáles son según su opinión las principales causas de esa realidad laboral? Y frente a las razones negativas, ¿qué acciones debiéramos tomar? No obstante, las respuestas fueron muy amplias, muchas, y no necesariamente dirigidas hacia el escenario de las condiciones laborales de los profesionales. Fueron muy abiertas, con muchas opiniones acerca de esa realidad que nosotros vivimos como colombianos. Dividimos las respuestas en 4 áreas: empresa, academia, sociedad y gobierno, para tratar como de analizar estas preguntas que fueron abiertas, tratar de analizar cuál es el sentido de la respuesta que la persona nos dio. Y encontramos 2 cosas. Mucha gente, aunque yo cuando digo mucha gente, eso es un tema estadístico, se abstuvo de opinar por no comprometerse. Resaltamos que algunas organizaciones sí respondieron y algunas manifestaron su interés. Por ejemplo, resalto las cámaras de comercio, que manifestaron su interés en vincularse a esta conversación, a algunas universidades, también a algunos funcionarios de empresas que nos enviaron sus escritos de una manera muy profesional y muy bien realizados. La idea de resumir las respuestas en estas 4 áreas nos habla de el espíritu de lo que la gente quería expresar con sus respuestas. Son 4 ejes que son interdependientes, obviamente, y que necesariamente tienen afectación el uno con el otro, sobre todo cuando hablamos del escenario profesional. En este sentido, insistimos que estos comentarios no representan el pensamiento institucional de SECORP y que son comentarios de personas que tampoco representan el pensamiento de las instituciones a las que pertenecen. Nos comprometimos con algunos que hablamos y en general a mantener la confidencialidad, y eso habla también de lo que dicen estos comentarios. El universo fue de 1957 respuestas. Saben ustedes que lo que significa analizar preguntas abiertas, y por lo cual recogimos las que fueran más reiterativas. Ahí también tuvimos un tema de aplicación de tecnología. Iniciamos por la empresa. Esta conversación, la que nosotros proponemos y la comunidad que nosotros proponemos, tiene algunas características. La primera, nosotros no estamos comprometidos con ningún partido político. La segunda, se reconoce el momento histórico que estamos viviendo. Y la tercera es que es una conversación no para criticar, sino para proponer. Nosotros no queremos hacer una marcha para defender los derechos de los profesionales, sino que nuestra comunidad busca es generar gestión práctica y efectiva para tomar caminos de solución. En ese sentido, todas las reseñas que hacemos, sean positivas o negativas, lo hacemos de una manera neutral, de tal manera que dejamos a su consideración si están de acuerdo o no. Entonces empezamos porque se reconoce que el impacto de la pandemia ha alterado mucho la realidad laboral, pero también reconocemos que el tejido laboral, el tejido empresarial de nuestro país es de baja calidad. ¿Por qué eso? Según las cifras del DANE, que hicimos una solicitud al DANE de información, no se dignaron a responder, lo que no nos extraña porque el DANE normalmente camina sobre unas nubes que no son la realidad empresarial. Las cifras no las sabe nadie con certeza. Sabemos que son 2 millones, digamos que sean los 2.800.000 empresas, y que según las cifras el 87% son micro
empresas. El 9% son pequeña, el 3% mediana y el 1% gran empresa. Eso implicaría que habrían 28.000 empresas grandes en este país y no las hay. La revista Dinero a duras penas reseña 5.000 y las cifras realmente muestran que gran empresa en nuestro país no es que haya. Esa cifra del 1% no es real. Si hubiesen 28.000 empresas grandes, la absorción de profesionales sería mayor. Si ese 3% de mediana empresa fuese también real, también la proporción de profesionales contratados sería mayor. No obstante, hay otras variaciones. Por ejemplo, las grandes compañías de nuestro país construyen escenarios donde solamente se necesitan obreros de la construcción, obreros de las confecciones, obreros de los call centers, recolectores de café, etcétera. Son escenarios donde la participación profesional realmente no es que sea mayor, y por eso mismo también la educación de nuestro país está orientada a formar obreros. Eso tiene sus implicaciones a la hora de ver la realidad económica del país. Decíamos que cerca del 90% de las empresas son micro. Las condiciones, por ejemplo, de contrabando y la infraestructura no son las mejores. Otro comentario nos decía que nos dedicamos a la comercialización y por eso el país no es competitivo. Ahí nosotros hicimos el análisis y es una cosa que es real, pues que siendo lo complejo que es más fácil comercializar que producir, y nosotros como sociedad siempre estamos buscando la vía más fácil y por eso preferimos importar y comercializar que producir y exportar. Eso no lo decimos nosotros, sino que eso lo dicen las cifras de nuestra realidad en la balanza comercial del país. La gente se mete a hacer empresas sin saber lo que esto significa. Eso quiere decir que nosotros tenemos muy baja rigurosidad empresarial y que eso es un problema de mentalidad empresarial. Ahí en ese punto encontramos una clave de fondo de nuestra realidad empresarial. Y terminan diciendo en esta parte que el exceso de trámites y tributación no permite tener empresas reales. Eso tiene mucho de real. No existe una organización en el país capaz de garantizar la formación empresarial en su totalidad. Ahí lo que quiere decir es que sí hay mucha organización que realiza mucho esfuerzo por la formación empresarial, pero de todas maneras el número de empresarios, estamos hablando de un poco más de 2.300.000 empresarios, microempresarios, y las cifras de cobertura de estas organizaciones, las del Estado y las que no son del Estado, se cuentan apenas en miles. Entonces no hay una organización que diga que es capaz de manera gratuita, sobre todo, de alcanzar siquiera los 2.800.000 empresarios que hay, y por eso no hay manera de garantizar que las personas que están al frente de las organizaciones sean realmente competitivas. La formación de empresarios es de corto alcance. Hay mucho cursito y mucha cosa, pero realmente no hay una estandarización de las competencias mínimas de lo que debe saber una persona que se mete a hacer empresa. La normatividad empresarial es incoherente con la realidad de las microempresas. No solamente la normatividad de salud y seguridad en el trabajo de las empresas de riesgos laborales, sino también del código laboral. No permite realmente que la empresa se consolide o que crezca. Entonces no hay una diferenciación real, a pesar de que cuando dicen que si se tiene menos de 10 empleados hay unas características especiales, pero lo cierto es que no hay una manera real en esa normatividad que se ajuste a la realidad de las microempresas. Y preguntan por qué tanta informalidad, porque simplemente la tributación y la tramitación es incoherente con esa realidad. ¿Quién se va a querer formalizar cuando en el momento de formalizarse empiezan a volverse difíciles sus condiciones empresariales? Por decir algo, un ejemplo, si usted quiere pertenecer a un programa del gobierno de apoyo a la microempresa, usted tiene que demostrar que tiene 2 años de gestión y que factura más de 150 millones en el mes. Si usted es un microempresario de la realidad colombiana, usted sabe que si ya factura 150 millones de pesos en el mes, usted ya podría caminar solo y no necesita de estos programas. Y por eso es que esos programas tienen realmente muy poca participación real del microempresario.
No solamente eso, sino que muchos programas de estos no están concebidos para lo que realmente hace el microempresario colombiano. Las fábricas de arepas y fábricas de empanadas que hay por todo el país no califican para estar en este tipo de programas. Hace falta demasiada ética de los microempresarios. Aquí lo pongo tal cual, aunque yo pensaría que la ética es un tema delicado de manejar y que es un tema de los empresarios en general, pero este comentario hace énfasis específicamente en microempresarios. También dice que las metodologías y prácticas de gestión de estas microempresas son de baja calidad y que la microempresa no tiene con qué pagar empleados profesionales. Fue un comentario que me pareció pues muy afín, porque es que si tenemos 2.300.000 microempresas en el país, se supondría que eso sería suficiente para absorber a todos los profesionales que tengan que ver con el área empresarial del país, pero no es así. Significa que este trabajo con la microempresa es una variable altamente estratégica y la pequeña, la mediana y la gran empresa no alcanzan a absorber el número de profesionales que todos los años produce. Un comentario, y es que Colombia es un país de obreros que no requiere tanto profesional. Eso para nosotros es un tema discutible, obviamente no entramos a calificar. La manera como se selecciona el personal es uno de los principales obstáculos de competitividad del país. Nosotros creemos que hay mucho profesional de la selección y hay mucha multinacional de la selección, que aquí se selecciona el personal como lo hacen en muchas otras partes. No obstante, sí creemos que ese estilo de selección no aporta a nuestra competitividad empresarial. Uno de los comentarios que apoya esto es la persona que dice que mis estados financieros no dependen de la edad ni otras características de la gente, dependen de su talento y las seleccionadoras son incompetentes para encontrar ese talento. Yo creo que la prueba psicotécnica y la entrevista, como lo están haciendo, inclusive ahora con aplicaciones de tecnología, no son la metodología que el país necesita. Pueda que se haga en otras partes, pueda que esos métodos funcionen en otros lados, pero Colombia no puede seguir seleccionando su personal así. Esto podría ir en contra de lo que nosotros defendemos como la calidad profesional, pero la verdad es que el empresario necesita el talento y no la historia para sacar adelante sus estados financieros. Es muy diciente lo que hemos trabajado en los últimos años, diciendo que el dinero no tiene ni edad ni sexo. El dinero no depende del color de la piel. El dinero, los billetes o los dólares dependen es de que una persona sea exitosa con su tarea. Y eso tampoco depende ni de la experiencia ni de la edad de las personas, ni siquiera de la profesión. Y entonces aquí un empresario decía, ¿qué sentido tiene que pidan experiencia para contratar a un empleado si las prácticas empresariales en general son poco competitivas? Ahí este mismo decía que con la velocidad de los cambios en la realidad pedir experiencia es un poco más que una estupidez. Nosotros en realidad no queremos calificarlo así, pero sí creemos que primero, cuando nuestras prácticas empresariales distan mucho de ser las que realmente sean competitivas, traer una persona de experiencia a nuestra organización es simplemente recoger la mediocridad que otros han dejado. Segundo, como los escenarios empresariales son tan cambiantes, ¿yo para qué necesito una persona con 5 años de experiencia cuando la realidad de un cargo para hoy, de ayer a hoy, ya cambió? Entonces esa experiencia no me sirve, no es realmente competitiva. Yo lo que necesito es una persona exitosa en la tarea, y ahí es donde las seleccionadoras están fallando. Me están trayendo hojas de vida con historias de una realidad que fue anterior y que realmente no es la realidad que estamos viviendo ahora. Si las seleccionadoras fuesen realmente competentes, estarían seleccionando talento y no historia. Aquí pues hay mucho para discutir, estamos de acuerdo con algunas cosas, no con otras. Sin embargo, sí quisiera llamar la atención porque hemos encontrado convocatorias para cargos profesionales donde ni siquiera les pagan el salario mínimo.
Entonces yo para qué voy a ir a la universidad a pagar un promedio de 60 millones de pesos, que es lo mínimo que le cuesta a un profesional su universidad, para que le paguen el salario mínimo. No tiene sentido. Insistimos en que estos comentarios no representan el pensamiento institucional de SECORP. En cuanto a la academia, un comentario nos decía: la formación profesional es costosa, poco competitiva y no conversa con la realidad. La formación de técnicos y tecnólogos es de baja calidad. Y aquí empezaron a hablar sobre la primaria y el bachillerato, que son la reproducción de la mediocridad. Me pareció un comentario muy fuerte, pero de todas maneras lo reseñamos porque la persona que lo escribió tiene derecho a que también se tome en cuenta, y porque además fue un comentario que se repitió bastante. En ese sentido empezamos a encontrar que una queja de la empresa es que la universidad no está formando los profesionales que la empresa necesita, pero entonces fuimos a mirar cuál es el profesional que la empresa necesita, y entonces la conversación llegó a que en realidad la empresa necesita personas que sean más jóvenes, más baratas y más sumisas. Después de dar tantas vueltas, esa fue la definición. Porque ¿quiénes son los grandes empresarios de nuestro país? El sector de la construcción, el sector de las confecciones, los call centers. Ahí nosotros encontramos que la empresa está buscando operarios más baratos. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es que la universidad no está formando el profesional que la empresa necesita? Eso empieza a no ser tan real cuando vemos las demandas reales de la empresa. Y lo otro es con cuál empresa está conversando la universidad. Y entonces vemos la conversa con algunas cabezas de gremios que realmente no representan la totalidad del tejido empresarial, y están conversando con la gran empresa o la mediana empresa, cuya realidad requiere un profesional que es muy diferente al profesional que requiere la gran masa de nuestro tejido empresarial. Entonces ahí hay temas para discutir. Muy duro le dieron en estos comentarios al Ministerio de Educación, en el sentido de que se habla de que el Ministerio de Educación históricamente responde a intereses privados y no al bienestar común. El tema es que la educación es un negocio, y como negocio se busca la maximización del negocio, y si no, dése cuenta que un libro para un estudiante de primaria, que un libro cualquiera, que un precio razonable puede valer 35.000 pesos, comparado con otro libro del mercado, porque todos tienen autoría, ¿sí?, derechos de autor y desarrollo de conocimiento, le cobran por un libro de inglés casi 200.000 pesos, cuando es información que se puede obtener por medios tecnológicos y mucho más barata. Es eso por una parte, para mirar cómo está el negocio de la educación. Y el ministerio privilegia los derechos de la institución privada por encima de los derechos de la educación pública. Y eso se ve en el trámite y se ve en la regulación que hace el Ministerio de Educación. Ahí nosotros nos preocupamos porque encontramos que la sociedad se desarrolla a partir de sus niños, por eso existe el programa de cero a siempre, pero la calidad educativa de esa primaria es muy baja. Los requerimientos del Ministerio de Educación son demasiado pobres, tanto para la primaria como para el bachillerato, pero eso también se refleja en los profesionales que están realizando esa actividad. Ahí nos encontramos, y un reclamo que hace uno de estos que hacen estos comentarios es que FECODE es el primero en luchar por los derechos de sus asociados, pero no se hacen responsables de la calidad de sus profesionales. Ahí hay mucho para discutir, porque nosotros en nuestro entorno es un entorno favorecido. Nosotros estamos en la ciudad de Medellín y aquí se trabaja mucho en la formación del docente de primaria y bachillerato, pero no podemos equipararlo con los de los territorios, y no debiera ser diferente. Un docente debiera tener la misma calidad en Medellín que en Leticia, pero eso no sucede así, y eso es responsabilidad tanto del ministerio como de los gremios de estos docentes. No debemos discriminar que porque hay gente en los territorios se le trate como menos y que deban tener menor calidad. Aquí la calidad debiera ser la misma para todos. Y entonces aquí, comentario anexo a eso, dice que las empresas se miden por la calidad de sus productos
y la calidad de la educación de los jóvenes son el producto de sus profesores. Entonces, si quieren, no evalúe a los profesores, evalúe a los estudiantes, que ya nosotros tenemos en las pruebas PISA y en las pruebas Saber, ya sabemos cuál es la calidad de nuestro estudiante y eso refleja directamente la calidad de quienes los están instruyendo. Un comentario que siguió a eso es que mantener a la gente en la ignorancia y en la pobreza es una estrategia corporativa para tener un país de obreros. En ese punto nosotros no hacemos comentarios. ¿Para qué se necesitan universidades si para ser obrero no se necesitan estudios? Frente a ese comentario, estamos convencidos en SECORP que es la universidad y la generación de conocimiento en la universidad la que hace evolucionar los tejidos tanto sociales como empresariales de una nación. Pero también significa que si las universidades no evolucionan, el país no evoluciona. Los países sí necesitan profesionales. Nosotros no queremos ser toda la vida un país de obreros. Tenemos que superar esa etapa. Y dice también esta persona que la alta deserción estudiantil no es solo por dinero, sino por la falta de calidad académica, la poca pertinencia y la poca empleabilidad. La calidad de la educación informal es mayor de lo que muchas universidades entregan. Lo cierto es que hay tanto de bueno como de malo. Hay mucha universidad de garaje, pero también hay mucha poca calidad en mucha educación virtual y eso hace que también la educación virtual en cierto sentido se vuelva sospechosa. No pedimos nosotros en este sentido que se restrinja la educación virtual, sino que simplemente debiéramos tener unos parámetros públicos de calidad en cuanto a la educación virtual, que no se entregue cualquier cosa. Debiéramos ser un poco más exigentes ahí. Y en términos de lo que llaman las universidades de garaje o las instituciones de garaje, también un comentario decía que la falta de control para los procesos pedagógicos del nivel técnico y tecnológico hace que no tengamos ni técnicos ni tecnólogos de buena calidad. Que ese control lo hay para lo administrativo. Ahí tenemos que reconocer que muchas de las secretarías de educación, en especial de las 4 capitales más importantes de este país, hacen una muy buena gestión en el control de estas instituciones técnicas, pero lo administrativo, la calidad pedagógica y la calidad del egreso de este técnico y este tecnólogo todavía puede estar en discusión y es algo que en el transcurso se debe trabajar. El no tener educación virtual técnica es un factor en contra de la competitividad del país. Si creemos que el país está muy atrás, muy atrasado en la educación virtual, no solamente técnica, sino en el bachillerato, y un bachillerato de calidad. Se les permite a las universidades tener formación técnica, tener formación virtual, pero no se les permite a las instituciones técnicas para el trabajo tener educación virtual. Sabemos que hay muchas áreas que no son virtualizables. No obstante, hay muchas que sí y que sí podrían estar en el escenario de la educación virtual siendo educación técnica. Ahí nosotros encontramos también que el Ministerio de Educación es poco competente para hacer este desarrollo. Por lo que también otro comentario dice que la ética no es una prioridad en el negocio educativo. Digamos que pueda que no sea así tan tajante, pero sí creemos que muchas instituciones están hechas solamente para el volumen de certificaciones que entregan y no la calidad de los profesionales que egresan. En ese sentido, también creemos que al Ministerio de Educación le falta. Estudiar una maestría o un doctorado está por fuera de las capacidades económicas del 90% de los profesionales del país y el crédito no es una opción. Pues sí, a decir verdad, en nuestro país todo lo solucionan vía crédito. Que para los microempresarios crédito, que para estudiar crédito, que para vivienda crédito. Y en realidad el crédito no es una opción para muchas personas porque necesitan estudiar para poder producir calidad de vida, pero no pueden estudiar porque no tienen los recursos y por eso mismo no tienen crédito. Ustedes saben que en este país para uno tener crédito tiene que demostrar que no lo necesita. Es cierto, con mucho dolor tenemos que decirlo, no sé si para el 90%, pero para la gran mayoría de los profesionales, estudiar una maestría o un doctorado está por fuera de su realidad económica. En ese sentido, hay mucho que corregir, sobre todo porque tuvimos muchos problemas para entrar a la OCDE, en el sentido de que Colombia no tiene el número de doctores en una cifra que se requiere para ser realmente competitivo, y eso es real, pero no es porque no haya la gente que quiere estudiar o con la capacidad de estudiar, es porque estudiar una maestría o un doctorado está a unos costos que son prohibitivos, inclusive desde la universidad oficial.
Entonces, la gente la hay, pero si no es con crédito, no lo puede hacer. Y tener un crédito no es una opción. Entonces, en realidad, no es posible que tengamos esa cantidad de gente con maestría y doctorado. Pero eso depende de una voluntad política. Depende de que las secretarías de educación y que el Ministerio de Educación abran las puertas para estudiar un doctorado con otro tipo de financiamiento, no necesariamente un crédito ni pagando los costos que implican un doctorado. Si buscamos la manera, podemos multiplicar el número de doctores porque gente talentosa es lo que tiene este país. Gente con capacidades es lo que tiene este país. El sistema educativo es lo que no tiene este país. Cualquier cambio en la academia se demora años en su trámite con el ministerio y la rehabilidad laboral camina a otra velocidad. Este comentario no le vamos a decir nada porque en realidad así es. El Ministerio de Educación es absolutamente paquidérmico y la realidad laboral camina a otra velocidad. De nuevo insistimos que estos comentarios no representan nuestro pensamiento institucional, sino que es lo que la gente opina. Frente a la sociedad civil encontramos unos comentarios que nos parecieron muy inclusive, sobre todo porque este primero nos parece muy real. La gente que tiene buenos empleos vive en una burbuja y no le importa la realidad de su entorno. La gente que trabaja en las grandes ciudades, poco conocimiento, poca información tiene sobre el nivel de desempleo profesional, sobre todo en las regiones. Un profesional que se gradúa en una región tiene menos posibilidades de desarrollar su carrera profesional que en las grandes ciudades. Y quienes están empleados en las grandes ciudades son muy poco solidarios realmente con este profesional con tan pocas posibilidades. Vivimos en una burbuja. Eso hace que la clase media viva lo que vive y que la clase alta viva lo que vive, y que en nuestras regiones el descontento que sobre todo va en contra del Estado y no debiera ser, sea muy alto. La realidad es que las posibilidades de empleo y las posibilidades de recurso económico son tan pocas que eso ha llevado a que tengamos el país como lo tenemos. Y una cosa que nos parece muy grave, tradicionalmente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en estos últimos 2 años, la imagen del DANE no es una buena imagen, la reputación no es una buena reputación, al punto que siempre hablábamos de un chiste, y es que no sabemos dónde merca el DANE. El DANE hace poco dijo que el 42% de la gente del país no come 3 veces al día. Haga las cuentas de que nosotros somos 50 millones de colombianos, y si el 42% de la gente no come 3 veces al día, entonces ¿qué es lo que está pasando en el país? O sea, también según el DANE, de los 50 millones de colombianos, que somos más de 30 millones, están por debajo de la línea de la pobreza. Y si eso lo dice el DANE, que siempre sus cifras son sospechosas, entonces significa que esas cifras son más. Es entendible del DANE que toda la vida el DANE, sus estadísticas estaban para soportar la gestión del gobierno, y por eso tapaban mucha cosa y tergiversaban mucha cosa. Es muy posible que hoy en día eso no suceda, pero la fama la tiene. La mayoría de los colombianos somos incapaces de juntarnos para encontrar verdaderas soluciones. No creo eso. En lo personal no creo eso. Yo creo que nos estamos juntando muchos. Lo que pasa es que entre estos muchos todavía no hemos sido capaces de crear un tejido realmente solidario. El movimiento solidario es fuerte. Las asociaciones campesinas y solidarias son muy fuertes, están trabajando, la gente sí se está juntando, pero todavía no hemos sido capaces de lograr esa convergencia. Hay que hacerlo y estoy seguro que los sistemas y que la cuarta revolución industrial lo va a facilitar. Un chiste que nos contaban ahí es que si usted pone a un colombiano frente a un japonés, el colombiano en su gestión lo barre por su creatividad y talento. Pero si usted pone 2 colombianos frente a 2 japoneses, los 2 japoneses barren a los 2 colombianos por su capacidad de trabajar en conjunto. Eso todavía, lamentablemente, todavía es cierto
pero yo estoy convencido de que eso tiende a cambiar con el tiempo. Cada vez nos estamos juntando más. Dice que la mayoría de la gente con capacidades se va del país. Sí, sí, eso sucede. Lo que vemos en el egresado profesional es que su aspiración inmediata es irse del país porque aquí no encuentra ni el escenario ni las oportunidades para desarrollarse como profesional. La mayoría luchamos por nuestros propios intereses y no por el bien común. Eso sucede con nuestra idiosincrasia. Lo mismo que la trampa y la corrupción hace parte de nuestra estructura cultural. Es lamentable, pero encontramos muchas evidencias de que eso sí es así. El colombiano siempre está buscando la salida fácil y por eso cuando las cosas se ponen duras no tiene con qué responder. En lo particular no estoy de acuerdo con ese comentario porque permanentemente veo gente que lucha. Permanentemente estoy viendo ejemplos de gente que se supera. Es posible que la gran mayoría sí sea así, pero como la excepción hace la regla, estamos constantemente viendo ejemplos de gente creativa, con fortaleza, con ganas, que sale adelante. Nos hace falta disciplina y compromiso. Es posible que esto también haga parte de nuestra idiosincrasia, pero es algo que tiende a cambiar con el tiempo. En general somos de mentalidad estrecha y somos cortoplacistas. Frente a la de mentalidad estrecha, ahí tenemos que entender que la ideología para formar un país de obreros hace que esto sí suceda así. Desde diferentes fronteras políticas, religiosas, económicas, están permanentemente trabajando para que nuestro país sea un país de obreros, pero de eso estamos saliendo y en eso nos va a ayudar la cuarta revolución industrial. Este escenario nuevo nos va a obligar a abrir nuestra mentalidad y que somos cortoplacistas, eso podría ser así antes, pero la verdad es que en este momento es necesario mirar las cosas de corto plazo, porque la primera revolución industrial tomó muchos años, la segunda revolución industrial tomó 50 años, la tercera revolución industrial que empezó desde los 80 tomó 30 años y esta cuarta ya lleva 10 y se supone que tomará otras 5, unos 15 años la implementación de esta cuarta revolución industrial. Significa que todo sucede a una velocidad que si nosotros nos pensamos en el largo plazo no vamos a ser capaces de adaptarnos. Tenemos que hacer las cosas muy rápido en el corto plazo y de alta calidad. Aquí dice que somos poco adaptables al cambio y que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa. Sí, sí es así. Entonces, o le trabajamos a la velocidad del cambio o somos cortoplacistas. Ahí tenemos que llegar a un acuerdo en esta conversación. Lo que yo pienso es que en el corto plazo tenemos que realizar acciones de impacto que cambien nuestra realidad. El hambre nos lleva a la delincuencia la mayoría de las veces. Pues si vemos nuestra realidad y acabamos de ver que el 42% de la población no come 3 veces al día, es muy posible pensar que sí, que el hambre es lo que está llevando a la gente a la delincuencia. Eso sumado a la educación pobre hace que la gente no tenga escrúpulos de cometer un delito. No pienso que sea una regla, ni pienso que sea la generalidad, pero que sí sucede, muchas veces sí sucede. Este comentario me causó un poco de inquietud admirarlo, porque dice que hasta nuestros criminales son mediocres, el secuestro y el homicidio son el símbolo de su incompetencia. Pues, ¿qué te digo? El matar a una persona por un celular o matarla por una bicicleta realmente está mostrando a una persona que no tiene los criterios para respetar la vida, y esos criterios se dan a través de la educación. Si nosotros vemos nuestros criminales de cuello blanco, son criminales que no se roban un peso, se roban miles de millones de pesos. Entonces, el criminal de nuestras calles es un criminal que por falta de educación está matando a otro por un peso. No es que esté avalando la criminalidad. Estoy diciendo que el homicidio y el secuestro son el símbolo de la incompetencia de nuestros criminales. Ahí, si usted puede difundir este tema y puede ponerlo a discusión, encontraría que nuestras tasas de mortalidad
de asesinato y secuestro podrían bajar ostensiblemente. Dice aquí también que es tan homicida una persona que mata a otra persona como quien quema un bosque. En nuestra manera de ver, eso hace parte como de nuestra inconsciencia. El colombiano está más dispuesto a discriminar y a actuar con violencia que a proponer y a trabajar por soluciones. No estoy de acuerdo porque nosotros mismos estamos haciendo una gestión. Pueda que sea muy ingenua como nos califican, pero de todas maneras estamos hablando y estamos proponiendo. Al profesional colombiano le falta espíritu de autoformación. Es muy posible que todavía no tengamos completamente la cultura de autoformación, pero estamos trabajando en ello. Somos conformistas como sociedad, nos acostumbramos a la pobreza y a vivir como pobres y a realizar acciones de pobres. Ese comentario hay que discutirlo muy bien, porque Colombia tiene los recursos, Colombia tiene el talento, a Colombia le hace falta un poco de mentalidad y tenemos que trabajar en esa mentalidad. Somos gobiernistas y criticamos al gobierno, pero si el gobierno no hace las cosas, nosotros tampoco las hacemos. En muchas ocasiones encontramos que este comentario sí aplica, pero ahí nosotros tenemos que mirar las circunstancias en las cuales se están desapareciendo muchos de nuestros líderes sociales. No, nada más que decir ahí. Tenemos una cultura mendicante y siempre estamos a la espera de lo que nos van a dar. Ese comentario que nos llegó, no sé cómo aplica al escenario profesional, pero sí sé que mucha de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia siempre está con la vasija puesta. La queja y la mentira es un deporte nacional y eso se representa en el ejercicio laboral, que está muy lejos de ser realmente profesional. Totalmente en desacuerdo. Nuestros profesionales están luchando permanentemente por ser realmente éticos. Y aquí nos dice, para completar esto, como sociedad nos falta un centro ético. Sí, quizá como sociedad en Colombia tenemos una mentalidad muy dispersa y nos falta un criterio que nos distingue desde la ética como ser colombiano. La ética y los valores pasan a un segundo plano cuando no hay comida en la mesa. Como ya lo dijimos antes, es muy posible que el hambre nos lleve a la delincuencia y en ese escenario no hay policía que valga. La búsqueda del camino fácil de nuestra narcocultura hace que la gente sea un delincuente potencial. Yo creo que eso va en la misma vía de lo que los comentarios que estaban antes. Insistimos que estos comentarios no representan el pensamiento institucional de SECOP y que son de personas que tampoco representan el pensamiento de las instituciones a las que pertenecen, y para no comprometer a los autores mantendremos su confidencialidad. Frente al gobierno, aquí es necesario mirar. La imagen tradicional del gobierno es la de ser incoherente, corrupto, incompetente, y esa es una reputación muy difícil de borrar y que se ratifica con cada noticia que al respecto se publica. Salió esta semana la noticia del dinero que se perdió del Ministerio de las TICs, y que eso, pues cada vez que sale una noticia de eso, ratifica en la mente de la población esa imagen de incoherente, corrupto, incompetente del gobierno. Es doloroso, pero nosotros que somos una entidad de relaciones públicas y cuya herramienta es la reputación, permanentemente estamos viendo vapuleada la reputación del gobierno y que sus respuestas no son lo suficiente como para borrar esa mala reputación. Sabemos que en los últimos años los gobiernos se han tecnificado y que han hecho su mejor esfuerzo, pero vemos que no es suficiente y las peleas políticas lo único que hacen es terminar de profundizar esa mala reputación en la población. Un Jeopardy que nos envía: ¿en qué país son capaces de robarse la plata de la alimentación de los niños y no pasa nada? ¿En qué país se anuncian investigaciones que llevan años y se precluyen por vencimiento de términos? ¿En qué país los cinturones de miseria se encuentran alrededor de las grandes concesiones? En esta parte no dejo de pensar en Cerrejón y en lo que pasa con el páramo de Santurbán y etcétera.
¿En qué país la tramitología y la dispersión de impuestos son el alimento de la corrupción? ¿En qué país el gobierno no sabe nada de su población? ¿En qué país el zar anticorrupción está preso por corrupto? Pues en estas cosas sabemos que Colombia es un país muy sui generis y que esto sí sucede, que donde quiera que se asienta una multinacional, ya sea minera, ya sea petrolera, ya sea la que sea, ahí siempre vemos cinturones de miseria y que la población que está a su alrededor, o si no mire la Guajira, no progresa en realidad. Sobre todo porque el tema de las regalías es un tema que posiblemente ahora no, pero durante muchos años se diluyó en el ambiente. No se sabe qué pasó con ese dinero de las regalías. Un comentario nos dice, la transformación digital del Estado o es muy lenta o no es idónea, pues su gestión no se materializa. Y hace la pregunta, ¿o es una estrategia para favorecer la corrupción? Ya hay una institución que no existía antes, que es de transformación digital del Estado. Pero en este sentido, sí concedo en que la gestión en realidad, en el sentido que se necesita o el sentido que sea idóneo, no se ve. Otro comentario nos dice, tradicionalmente hay más demagogia que hechos en la gestión del gobierno. Pues es que es política, la política está llena de populismo y demagogia. Y eso entendemos que ha sido así toda la vida y no solo en Colombia. Las entidades del gobierno que realmente funcionan son de muy corto alcance. La verdad es que yo sí quisiera ver entidades como Colombia Compite o Colombia Productiva o Impulsa con un alcance mayor, pero entendemos que la realidad operacional es muy corta. Cuando nos dicen que son capaces de impactar 20 o 30 mil empresas o microempresarios, ¿qué es eso frente a 2.800.000 microempresas o empresas que hay en este país? Realmente es ínfimo. ¿Sí? Sí quiero destacar, y aquí yo defiendo a capa y espada al SENA, sobre todo con la gestión que últimamente ha venido haciendo. La transformación que se está dando quizá todavía no sea la suficiente, pero está yendo por el camino que es. Los cuerpos legislativos tienen fama de ser corruptos y más cuando en las noticias se ven casos como encarcelamiento de algunos, las noticias sobre la compra de votos y la participación para favorecer intereses particulares. Y en este comentario agregan además, pregúntese, ¿a quién beneficia nuestro sistema de salud? Está garantizado que no es a la población. Pues no solamente el sistema de salud, insistimos en los comentarios que venían antes, aquí está debajo, que al Ministerio del Trabajo solo le importan las corporaciones y que para ellos está construida el Código Laboral. Estamos de acuerdo en que el Código Laboral no conversa con la realidad del microempresario y que el Ministerio de Educación constantemente está demostrando su afinidad con los intereses privados, o es incompetente, una de las dos o las dos, nos dice este comentario. Entonces, sí, los cuerpos legislativos de nuestro país, que además de que está sobredimensionado, que además que son muy costosos, tienen una participación directa sobre la corrupción. No todos, porque no son generalizaciones, nos imaginamos que, y lo que no está comprobado es que muchos de los congresistas, senadores y representantes son honestos en su gestión, pero las leyes que salen y las decisiones que toman no necesariamente favorecen a la población. El centralismo hace que se legisle o se rija desde la ignorancia de un funcionario en su escritorio. Bueno, también hay mucha entidad descentralizada, aunque concedemos que aquí sí puede haber mucho de realidad. A lo que decíamos, si le preguntas a cada ley que se expide si beneficia a la población o al medio ambiente, las respuestas serán altamente decepcionantes. Sí, sobre todo cuando no nos adherimos al pacto medioambiental por una decisión política y por conveniencias que son de intereses particulares, ahí nosotros empezamos a sospechar de nuestros legisladores. Pero recuerden que los legisladores no solamente son representantes a la Cámara y senadores, también son diputados y también son concejales. Hasta dónde las decisiones que toman son para el bienestar de la población
o para la protección del medio ambiente. Si le preguntas a cada decreto, si le preguntas a cada ley, a cada acuerdo, si le haces esas dos preguntas, yo creo que las respuestas van a ser muy claras en el sentido de que se va a encontrar a quién beneficia. A quién beneficia, por ejemplo, derribar una montaña para una concesión minera. Los costos del ecosistema de una montaña nunca se recuperan por muchas regalías que nos entregue esa concesión minera. Entonces ahí nos encontramos que la legislación realmente no conversa con la conveniencia de la gente, no conversa con la construcción de futuro, conversa con intereses particulares, y sabemos que como aquí la acumulación de riqueza es primordial, sí encontramos a muchos de nuestros legisladores caminando por esos territorios. Deberíamos tener un poco más de control. El abandono de los territorios es una estrategia para el desagüe de recursos. Yo creo que eso es una verdad de perogrullo. Así lo vemos permanentemente. Y no es porque cueste dinero, es porque simplemente entre menos control, más corrupción. El desamparo de los profesionales es un síntoma de la pobre gestión de los ministerios. La legislación laboral es incoherente con la realidad profesional, en especial con los independientes. La verdad es que sí, la legislación profesional, sobre todo la legislación del trabajo y de la relación entre los profesionales y las empresas, no comulga con la realidad del profesional. Si decimos en un comentario anterior, obviamente es discutible, que Colombia es un país de obreros, significa que el desempleo profesional es muy alto, extremadamente alto. También significa que estos profesionales tienen que buscar la manera de mercar, de encontrar posibilidades para mercar. Pero si permanentemente a través de la legislación estamos impidiendo que ese profesional pueda prestar sus servicios teniendo que cumplir trámites y pagando impuestos que no son coherentes con su ingreso económico, entonces la legislación no es coherente y va en contra de la competitividad. Eso es un tema que tenemos que revisar. En cuanto a los sistemas de información del gobierno, son pobres, desagregados y llenos de incoherencias. Pues es que de qué otra manera los funcionarios corruptos van a lograr sus procesos de corrupción. Es desagregando y es desinformando y es llenando los sistemas de información de incoherencias. Eso sucede porque el mismo gobierno lo permite y porque la sociedad civil lo permite. Una estrategia que hacen los corruptos para su corrupción es que no existan sistemas de información realmente coherentes y competentes y sobre todo con las capacidades tecnológicas que tenemos hoy. A ver, ya estos comentarios que acabamos de pasar y que fue la repetición de la repetidera son verdades de perogrullo y que están sobrediagnosticadas. Nosotros no somos tan ingenuos como para pensar que tenemos la solución a estas cosas. ¿Sí? No tenemos las respuestas, ni tampoco SECOR es una entidad que tenga la capacidad de meterse a solucionar. Nosotros, como entidad de relaciones públicas, lo que tenemos que hacer es un llamado a la comunidad. Nuestra intención con las dos cartas era hablar sobre la realidad profesional del comunicador, de la gente de mercado y la gente de publicidad, que obviamente no está encontrando la labor estratégica que tienen estas tres profesiones en las organizaciones. Sin embargo, las respuestas fueron muy generales sobre problemáticas que siempre hemos sabido que existen y que en realidad no plantean una solución de fondo ni cierta. Es una realidad sobrediagnosticada, vuelvo a decir. En esa medida, entonces, ¿nosotros qué proponemos? ¿Por qué estamos hablando de que es necesario crear esta comunidad? Entonces, hacemos propuestas también en los mismos 4 escenarios que planteamos. Número 1. En el escenario de empresa, encontramos que si hay más de 2.500.000 empresas, si hablamos de un 90% de microempresas, y eso que no hablamos de los 5.300.000 micronegocios, que es diferente de una microempresa.
Eso nos habla de cerca de 8 millones de personas que están tratando de subsistir creando negocios y creando empresas. Lo primero que encontramos es que el meterse a crear una empresa necesita competencias gerenciales, que hay entidades como las cámaras de comercio que luchan permanentemente por formar en esas competencias, pero las cámaras de comercio tienen un costo sostenerlas y por eso su formación no puede ser gratuita, ellos tienen que cobrar porque tienen que vivir de eso también. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos tratando de promover la cuarta revolución industrial, tenemos que utilizar herramientas de esa cuarta revolución industrial para dar un principio de solución, no la solución, sino un principio de solución al problema. Y de los comentarios que nos hicieron fue las bajas competencias gerenciales que hay en las personas que se meten a hacer empresas sin saber lo que significa tener una empresa y de la poca mentalidad empresarial. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta, que vamos a intentarlo, y eso es como el que va a los Olímpicos tratando de ganar una medalla de oro, hace su mejor esfuerzo y entrega todo lo que tiene, ya sea que consiga esa medalla de oro o no. Nosotros nos vamos a comprometer a entrenar en un año a 10 millones de empresarios en gerencia e innovación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todavía no sabemos, pero nos comprometemos. En lo que hablaban de la selección de personal y que en realidad se están prestando para conductas no éticas en esos procesos de selección, ¿cómo así que ofrecerle a un profesional menos de un salario mínimo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los estamos invitando en este instante a que sean éticos con sus convocatorias y a que propongan modelos de selección por talento y no por hoja de vida. Sabemos que esto no es una tarea fácil. Vamos a investigar y nos comprometemos a promover a través de esta misma comunidad a esas seleccionadoras que sí conversen con lo que yo como gerente busco en mis estados financieros. Y ya les dije, el dinero no tiene edad, el dinero no tiene sexo, el dinero no tiene raza, pero lo que el dinero sí tiene es el talento de una persona exitosa en la tarea. Y eso significa que no me importa su carrera profesional, no me importa su experiencia laboral, porque ambas cosas se están transformando en este instante, pero sí me importa que si yo tengo un factor crítico de éxito en mi empresa, que es la que me produce mis estados financieros, esa persona sea muy talentosa con ese factor crítico de éxito. En ese sentido, pueda que en otras partes del mundo se haga así como se hace aquí, pero a Colombia no le conviene el modelo de selección de personal que en este instante estamos teniendo. Entonces, yo personalmente me comprometo a promover a través de mi revista estilogerencial.com, me comprometo a promover las empresas de selección de personal que se manifiesten y que se comprometan a ser éticas con sus convocatorias y a proponer modelos de selección por talento. Y promoveremos las normas de competencia laboral y mapas de ocupación del SENA para el diseño de cargos y para la selección de personal. Ahí encontramos también un factor de competitividad, una no conversación que no se está dando porque las normas de competencia laboral que dicen cuáles son los modelos de desempeño de las personas en sus cargos, esas normas existen y si no la encuentra el SENA se las hace, pero para diseñar los cargos tenemos que tenerla en cuenta, porque encontramos por ejemplo que en comunicación, mercado y publicidad están pidiendo diseñadores gráficos y están pidiendo community managers y están pidiendo otras cosas que no son de la competencia ni de un comunicador, ni de una persona de mercadeo, ni una persona de publicidad. Entonces hay una desinformación a la hora de diseñar los cargos. Entonces lo que haremos es promover esas normas de competencia. Y le preguntamos, ¿qué otra propone usted? Frente a la academia, si la academia no se actualiza en el corto plazo, los empresarios debemos privilegiar a quienes se capacitan con formación informal independiente de su carrera profesional. En ese sentido, los seleccionadores que ya van a seleccionar por competencia deben permitir que una persona que a través de su proceso de autocapacitación
y de realizar cursos, de realizar talleres, ha cambiado su perfil, independiente de su carrera profesional, pueda ejercer en otros escenarios. Que no sea la carrera profesional la que predetermine los escenarios donde siempre debo estar atrapado y trabajar. Eso no puede ser así. Pero eso lo hacemos los empresarios en nuestra solicitud. Si empezamos a pedir éxito en la tarea y no personas con una formación, aunque esto vaya un poco en contradicción con nuestra filosofía de privilegiar lo profesional, pero la necesidad que tiene el país en cuanto a su competitividad es así. Si las universidades no se actualizan, si las instituciones técnicas no se actualizan, si el ministerio no se actualiza, somos los empresarios los llamados a lograr la competitividad del país a través de privilegiar la autoformación. Promoveremos los programas de actualización profesional gratuitos para mayores de 28 años relacionados con la cuarta revolución industrial. ¿Por qué mayores de 28 años? En este momento, y creemos que es un modelo demagógico y populista, se está trabajando sobre la población joven. Y nos hablan, por ejemplo, de formar 100.000 jóvenes en programas de la cuarta revolución industrial. Y todos siempre menores de 28 años. Y entonces, ¿qué va a pasar con los que en este momento no tienen empleo y son mayores de 28? Segundo, no hay las empresas para emplear a todos estos jóvenes. Nosotros tenemos que trabajar en el desarrollo de esas empresas para que estos jóvenes tengan empleo. Uno. Y segundo, no podemos abandonar al profesional que en este instante ya tiene 28, 30 años, 35 y que está quedando por fuera del mercado. Entonces es necesario promover. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acudiremos a las instituciones que en este instante están proveyendo esos programas de actualización profesional, que los hay, y si no, los gremios lo haremos directamente. Y promoveremos los programas Nano Degree para disminuir el tiempo de formación e incrementando la calidad de las profesiones. Estos modelos de Nano Degree ya se están imponiendo en el mundo. Ya la gente no tiene que ir 5 años a una universidad para ser un ingeniero de sistemas. IBM demostró que en un año es capaz de formar un ingeniero. Entonces, si eso lo puede hacer IBM con estas profesiones, ¿qué pasa con las profesiones no tecnológicas? Ahí, en una discusión con el área de los técnicos, los programas Nano Degree no son técnicos. Se supone que los técnicos debieran ser mejor, pero no son. Pero estos programas Nano Degree han demostrado que tienen la misma calidad de una formación profesional. Entonces nos vamos a comprometer a promoverlo, a hablar con las instituciones y si no, a crearla nosotros mismos. En términos de la sociedad, es necesario que empecemos a construir un código de ética colombiano. En nuestro alcance podemos hablar de un código de ética empresarial, porque nosotros no alcanzamos a cobijar la sociedad civil, 50 millones de colombianos. De hecho, ni siquiera la empresarial. Pero sí, en nuestra comunidad vamos a tratar de crear y fortalecer ese código de ética. Y para eso creemos que se necesita una gran conversación nacional. Necesitamos aportes, pero pueden ser aportes que no sean de extremos filosóficos. No necesitamos un tratado de ética, necesitamos unas conductas específicas y transversales. Y ponemos un ejemplo. Aquí ponemos 5, podrían ser máximo hasta 10, pero que educar a toda una población debe ser muy específico en estos comportamientos que llamaremos código de ética. Sabemos que hay mucha discusión ahí, pero no importa. Si nosotros logramos transversalizar esto, vamos a lograr un cambio en nuestra sociedad. Ponemos un ejemplo y no estamos diciendo que estos sean. Estos 5 son los que nosotros dentro de nuestra comunidad vamos a empezar a conversar. Es el inicio de una conversación. 1. Respetar y proteger la vida sobre todas las cosas. Y cuando hablamos de la vida, estamos hablando de la vida de las personas, pero también del medio ambiente. Segundo, ser una persona servicial y solidaria. Es momento de que nosotros ya empecemos a preocuparnos
por el otro. En el país ya se han venido dando ejemplos de solidaridad muy profundos, pero eso tenemos que convertirlo en un modelo de comportamiento que todos querramos imitar. Ser una persona correcta y legal. Es verdad que lo correcto muchas veces está muy lejos de lo legal, sobre todo cuando aquí se legisla para intereses particulares, pero tratar de ser buena persona y correcta también es un modelo de comportamiento. Tratar de hacer siempre el bien y de preocuparnos por el bienestar colectivo, haciendo las cosas bien. Y hacer las cosas bien, rápido y completas. Esto es la búsqueda de la excelencia en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Si convertimos esto en un modelo de comportamiento, muy posiblemente en nuestro país alcancemos unos buenos niveles de excelencia. Mantenerse actualizado con el saber. Eso significa que no puedo quedarme donde estoy, sino que permanentemente tengo que estarme actualizando, estudiando, convertirnos en unos aprendices permanentes y estar evolucionando siempre. Estas son ideas, son simplemente ítems que nosotros aplicamos y que podrían servir de ejemplo para hacer este contrato social de lo que puede ser unos lineamientos de comportamiento al cual posiblemente no técnicamente pero sí en su espíritu podemos llamar código de ética colombiano. Esperemos pues que sirvan. Nosotros queremos proponer esto porque sí necesitamos un cambio en el modelo de comportamiento de las personas del país. Creemos y queremos creer en las instituciones. Nosotros somos proinstitucionalistas. Todavía sí es necesario que el gobierno, mediante la tecnología, en la totalidad de su gestión y en todos los niveles, deba garantizar cero corrupción. Y no en años, sino en el muy corto plazo. Hay la tecnología, hay el recurso humano y hay el recurso económico. Falta la voluntad política y evitar la intromisión de los corruptos, porque seguramente es esa intromisión la que está retrasando los procesos de transformación digital del Estado. Los ciudadanos necesitamos tener garantías de que podemos confiar en el gobierno. Sabemos que en los últimos años se ha dado esa lucha y se ha tratado de construir esa confianza. Sin embargo, cada vez que se da un paso hacia adelante se dan dos hacia atrás y encontramos que hay muchas más razones para no creer que para sí creer. Se debe tener normatividad específica para el profesional independiente. Si este país es un país de obreros, el empleado profesional o el profesional independiente está totalmente desprotegido y la legislación, el código laboral no son realistas con su realidad. Cosas que podemos trabajar y que pedimos que se revisen es la exigencia de la seguridad social para el pago de las facturas, que normalmente si supera un salario mínimo entonces le dicen que tiene que estar afiliado al sistema de seguridad social y salud, pero eso representa más del 20% de un salario mínimo y definitivamente eso no le queda para mercar. Nuestra propuesta es que no se elimine la exigencia, sino que se reevalúe y se pase de 1 a 5 salarios mínimos esa exigencia. Esto es algo que necesitamos ayuda de toda nuestra comunidad para que se materialice. El que pueda hablar con los ministerios y con las personas encargadas, por favor, necesitamos los profesionales independientes que esto se dé porque cada vez se vuelve más difícil trabajar. En este sentido, también tenemos que pedirle a las empresas que contraten con la persona natural y empresario independiente y profesional independiente. El impacto que está teniendo ese rechazo de las compañías a contratar con persona natural está dejando personas, sobre todo de la clase media, sin los recursos necesarios para mercar. Entonces, si no queremos que nuestra clase media se termine de deteriorar, por favor, las empresas hay que contratar los servicios de personas naturales en la medida que se pueda. Debe haber una mayor integración de las entidades del gobierno que trabajan por un mejor tejido empresarial, junto con las que trabajan con una mejor calidad de vida. A veces se nota que las diferentes instituciones, a veces con misiones parecidas, van por lados diferentes y se desperdician recursos y no se logran los objetivos en el alcance que se debiera tener. Si queremos mejorar ese alcance, debemos integrar la gestión de estas organizaciones. El gobierno debe tener un sistema que recoja en tiempo real la calidad de vida de cada habitante del territorio.
De nuevo, hay la tecnología, hay el recurso humano y hay el recurso económico, falta la voluntad política. También tenemos que comprender que por muchos años, sobre todo desde los 80 hacia acá, se ha venido teniendo miedo sobre una figura que se conoce como el Gran Hermano. Lo cierto es que la protección de datos ya es muy tarde. Ya las principales multinacionales del Internet en el mundo tienen sus datos. Aún así, este sistema que decimos del gobierno no sería un sistema abierto, sería un sistema de gobierno que no se utilizaría para procesos comerciales. Y aún así, si no se tiene un gran hermano, siendo que esto a veces va en contravía del centralismo, pero el sistema sí se necesita que sea un sistema central, puede facilitar que haya muchos procesos de calidad de vida en el país. Por ejemplo, que el gobierno sepa si hay un plato en cada mesa, que el gobierno sepa quién está pasando por dificultades, que el gobierno sepa a ciencia cierta cuál es la calidad de vida de cada persona del país, y eso se puede hacer. Si las grandes multinacionales lo hacen, si las grandes multinacionales de Internet manejan más de miles de millones de personas en sus bases de datos, nosotros solo somos 50 millones de habitantes en este territorio, entonces se puede hacer. Depende de la voluntad política, y esto no son cosas que se lleven muchos años, a lo sumo un semestre o un año. Se puede hacer. Depende de la voluntad de cambio y del compromiso realmente de los que están en el gobierno, de todo el sistema de transformación digital, y de evitar que los corruptos le pongan un freno a eso. Se puede hacer. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos decir? Está bien que empezamos hablando sobre la calidad de vida profesional de personas que trabajan en el área de comunicación, comunicadores, gente de mercadeo, gente de publicidad. Sí, y vimos que las respuestas van mucho más allá de esas áreas e incluso mucho más allá de lo que pedimos, que era un análisis de la situación laboral. Está bien. Vieron que nuestras propuestas pueden ser un poco ingenuas y ambiciosas, pero creemos que si se logra y que si la comunidad logra poner estas propuestas en marcha, vamos a generar un cambio de fondo. Está en sus manos si se quiere comprometer o no. El nuevo perfil del colombiano y un nuevo contrato social, que es lo que estamos pidiendo, es posible, pero depende de que cada uno digamos, sí, nos metemos. Por eso le estamos muy agradecidos. Le invitamos a que si usted está de acuerdo lo exprese, y si no está de acuerdo también lo exprese en nuestro correo, en nuestra web. Eso hace parte de construir un mejor país. Esa participación. El mal existe donde existe el silencio. Si todos nos expresamos y participamos, son muchas las cosas que podemos corregir. Muchísimas gracias.